A menos que se trate de una relación abierta, es decir, en la cual ambas personas están de acuerdo en ver y sostener relaciones con terceras personas, una infidelidad siempre va a ser un evento muy doloroso, muy triste, que genera frustración, que genera, de hecho, una mezcla de sentimientos y una profunda tristeza en la persona que está siendo víctima de esta situación. Claro, la capacidad de perdonar va a depender de la perspectiva de la víctima, de la forma en cómo asuma la situación, y esto pues está muy relacionado con la personalidad. Por ejemplo, hay algunas personas que relacionan esa capacidad de perdonar con el tiempo. Por ejemplo, un paciente me comentaba acerca de que su esposa le había sido infiel, pero él podía perdonar esta situación porque había sido solo una vez. Y como era solo una vez y ella se había comprometido a que eso no iba a volver a suceder, él sentía que era capaz de perdonar en esta ocasión ese suceso. Hay otras personas, por ejemplo, que lo relacionan con la conexión emocional. Esa parte emocional tiene mucho más peso para algunas personas y depende si la persona que es infiel ha creado algún lazo emocional con una tercera persona. Recuerdo el caso, por ejemplo, de una paciente que me decía que su esposo contrataba a algunas chicas acompañantes, ya sabes a qué me refiero, y les pagaba. Ella me comentaba que, aunque era muy doloroso, podía sobrellevar esa situación porque sabía que esas mujeres no le querían, que era solamente cuestión de dinero y que él tampoco las quería. Entonces eso le causaba a ella cierta tranquilidad y que podía perdonarlo. Que si de pronto en algún momento él estableciera algún lazo afectivo con alguna otra mujer, en ese caso ni siquiera hablaría conmigo, que ya estaría directamente con un abogado. Pero fíjate que hay algunas infidelidades en que esa capacidad de perdonar se ve disminuida, porque están transgrediendo ciertos límites y eso hace que se vuelvan todavía más dolorosas, que sean más desgarradoras para las personas afectadas. Dentro de esas infidelidades en las que se transgreden esos límites de primer orden, tenemos las infidelidades que involucran parientes cercanos. Aquí el efecto devastador es mucho mayor porque hay varios factores implicados. Primero es esa sensación de una doble traición, no solo de la pareja actual, sino de ese familiar que está involucrado en esa infidelidad. Porque si de alguien se espera lealtad, apoyo incondicional, se espera ese respaldo emocional, ese soporte, es de la familia cercana. Por otra parte está el impacto que genera esto en la familia. Es mucho más dolorosa esta infidelidad porque puede llevar a rupturas de familias enteras, puede hacer que unos familiares dejen de hablarse con otros. Es una situación incómoda de llevar para los demás familiares porque no saben cómo tratar a la persona que fue infiel, no saben cómo tratar a la persona que es víctima de la infidelidad y esto genera divisiones familiares. Por eso son más dolorosas porque terminan involucrando a muchas más personas y esto adicionalmente genera ese sentimiento de vergüenza pública, de ofensa pública para la persona que es víctima. Otro factor que hace que este tipo de infidelidad sea más dolorosa es la dificultad para sanar. Porque entenderás que cuando esa infidelidad ocurre con una tercera persona, pues es mucho más fácil tomar distancia, cortar esos lazos, alejarse de esa tercera persona o de las personas que transgredieron la relación y eso permite sanar mucho más fácil, pero cuando la traición ha sido con un familiar cercano, es mucho más difícil romper esos lazos familiares y eso hace que ese proceso de duelo, ese proceso en el cual se sanan las emociones, sea mucho más prolongado, sea mucho más complicado y mucho más doloroso. Ahora bien, este tipo de infidelidades normalmente involucran dentro de ese triángulo amoroso a hermanos y a suegros. ¿Y qué hay detrás de este tipo de comportamientos?
los juegos de poder. Por ejemplo, cuando hay ese tipo de rivalidad entre hermanos o entre hermanas, ¿quién termina demostrando aparentemente la fuerza y el poder y quién termina ganando esa batalla? ¿Quién le quita la pareja al otro? Eso es una forma de demostrar aparentemente el poderío y la superioridad. Pero también puede ocurrir una aventura con el suegro o con la suegra. Y en este caso, ¿cuál es el mensaje indirecto hacia la pareja? Que no le es suficiente, que necesita a alguien mucho más maduro, con mucho más dinero, con mucho más poder quizás. Lo ideal en estos casos sería buscar ayuda profesional. Porque fíjate que muchas veces hay patrones repetitivos de estos mismos comportamientos dentro de las familias. Es algo que viene de generación en generación y a veces casi que se asume como normal que suceda dentro de una familia. Y hasta que no se encuentre el origen de aquello que está sucediendo, pues va a ser muy difícil sanarlo. Claro, aún así hay personas que deciden perdonar una infidelidad de este tipo. Y eso, como te decía, depende de la personalidad, depende de la educación, depende de muchos factores sociales. Sin embargo, hay unas ocasiones en las que no se debería perdonar una infidelidad. Y si quieres saber cuáles son, da clic en este vídeo y te lo dejo de todas formas en la descripción. Otro tipo de infidelidad que suele transgredir esos límites y que por lo tanto se hace mucho más dolorosa es la que ocurre con los mejores amigos, con esos amigos cercanos. Porque también al afectar a otras personas, hace que el proceso de sanación sea más difícil, hace que haya una vergüenza a nivel social, pero también hace que se destruyan las relaciones. Generalmente la mejor solución es alejarse de las dos personas, de la persona que fue pareja hasta ese momento y de esa persona que era el amigo o la amiga. Pero, ¿qué pasa? Que es un poco complicado estas situaciones porque esto afecta al círculo de amigos cercano. Y eso implicaría alejarse de más gente o hacer que dentro de ese grupo de amigos haya divisiones. Por eso también resulta mucho más complicado de lidiar con este tipo de infidelidades. Sin embargo, alguien que ha pasado por esta situación, sería bueno que se preguntara hasta qué punto pudo haber propiciado esa situación. De pronto, sin quererlo, propició ese acercamiento, de pronto notó algunas señales sospechosas desde el principio, pero prefirió dejarlas pasar, prefirió ignorarlas en vez de hablar las cosas en su momento. Es bueno hacerse este tipo de reflexiones, porque a veces las personas son conscientes de que algo podría pasar, notan algunas señales, algunas banderas rojas y sin embargo deja que las cosas sucedan hasta cuando ya es demasiado tarde. Bueno, y también hay otro tipo de infidelidad que resulta siendo muy dolorosa y es cuando se hace un acuerdo previo, cuando se le expone directamente a la pareja que podría soportar cualquier cosa, menos una infidelidad. Y sin embargo, la pareja transgresora decide ser infiel. Este tipo de infidelidad se convierte también muy dolorosa, porque el sentimiento de engaño, de traición, de decepción sobre todo, es mucho mayor. Bueno, como verás, estamos más acostumbrados a la infidelidad que ocurre de pronto con el vecino, con la vecina, con el compañero o compañera de estudios, o con el compañero o compañera de trabajo. Esas son las que de pronto hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, estas infidelidades que te acabo de mencionar resultan siendo mucho más dolorosas porque, como te decía, transgreden esos límites morales y sociales y emocionales. Pero sea cual sea el tipo de infidelidad que ocurra, siempre va a dejar unas consecuencias psicológicas y emocionales a largo plazo. Y si quieres saber cuáles son, mira este vídeo.